Maya? Sí, un nuevo proyecto en Maya. ¿La original? Ah, ok. Pero, eso no me la ropa. Ya, cada rato me tocó un poco. Bueno, en Maya resulta que, resulta que cada uno de esos cuadritos representa un centímetro, ¿sí? Entonces, acá la unidad de medida es el centímetro. Cuando hablamos de la escala, por ejemplo acá, cuando tenemos un objeto, entonces tenemos por ejemplo el cubo. Vean el cubo tiene como la medida de uno de esos cuadraditos. El cubo viene teniendo 1 centímetro. La escala 1 es 1 centímetro. Si le ponemos escala 2, pongámosle acá, pues viene teniendo ya 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos centímetros tenemos acá? Tenemos 12 centímetros desde el centro. O sea, 12 hacia allá, 12 hacia acá, total 24. Vamos a crear vamos a traer un personaje acá. Vayan acá porfa modelado. Aquí a Content Browser. En Polymodeling. Content Browser. ¿Listo? Esta ventanita. ¿Sí lo encontraron? Y en esa ventana, ¿se acuerdan que lo habíamos abierto cuando hablamos del esculpido? ¿Quién se acuerda? ¿Sí se acuerdan? Que sacamos de acá hay cualquier cosa para el esculpido. Bueno, vamos a ir a esta carpeta. Sculpting, bípedos, bipeds. Y vamos a ir acá a un humano normalito, human body. ¿Listo? Sí, doble clic para agregarlo. Y vean lo gigante que es, ¿cierto? Bueno, este tema de las medidas, ¿por qué es importante? Porque como vamos a pasar a Unity tiene una unidad de medida diferente. Pero también porque habíamos hablado que la idea es que correspondan las medidas a lo que ustedes plantearon en la escala, ¿no? Como la medida real en su mapa. Entonces, este personaje, ¿qué medida podría tener? Tiene como 1,80. Y miren la relación acá con la cuadrícula. ¿Cierto? Obviamente la grilla en la que venimos trabajando es súper pequeñito, o sea, ustedes tienen ahí el personaje, pero el personaje pues tendrá por mucho 180 centímetros, 18 centímetros, ¿cierto? Más o menos, 20, 25, 30 centímetros. Vamos a medir a este personaje. Vamos a la vista front, todos acá, recuerden que abrimos acá Content Browser, Sculpting, bípedos y human body. Listo, vamos a la vista frontal, Orthographic View. Tecla F para ubicar. Y vamos a ir a Create Measure Tools. Create Measure Tools. Distance Tool. Herramienta de distancia. Y vamos a poner un clic abajo y otro clic arriba. Measure Tools, Create, Measure Tools, Distance Tools. Y nos ponen los localizadores, podemos reubicar estos localizadores, nos cogen acá Locator 1, Locator 2.
Y eso nos está dando esta línea de medición. ¿Sí ven? Ahí dice que tiene 182. O sea, mide 1,82. Y esa es la forma como podemos medir las cosas que tenemos. Si le dan clic a los localizadores, pues se enderezan la línea y todo. Clic aquí, en el outline. O le dan clic al Distance Dimension, que es la línea como tal. Bueno, 182 centímetros. Entonces veamos acá, pues, decíamos como la relación que tiene con ese elemento. Entonces vamos a ir a la grilla. Quitemos el Orthographic View. Y vamos a ir acá a la grilla en Display Grid, pero en el panel, ¿no? En el panel de la grilla. Configuración de la grilla. ¿A todos les funciona el Distance Tool? Listo, entonces ahora, Display Grid y el panel. Entonces acá dice tal cual lo que decíamos, tiene 12 unidades en el largo y en el ancho y pone una división cada 5 unidades. ¿Listo? Y cada unidad tiene una subdivisión de 5. Acerquémonos ahí un poquito. Listo, entonces vamos a cambiarle el color para poder identificar las cosas. Dice que tiene una línea cada 5 unidades. Vamos a cambiar el color a esa línea y la vamos a aplicar. ¿Qué sería esta de la mitad? Grid Lines and Numbers. ¿Sí? Entonces acá dice que cada 5 pusieron una línea y acá la estamos cambiando de color para poder identificar que cada 5 pues nos marque ahí con esta linecita. Ahora, no le digamos que tenga 12 unidades por cada lado. ¿Cuántas podríamos tener? 180, pongamos. Que es como lo que tiene el personaje. Apply. Ya. Entonces, bueno, la grilla ya es mucho más grande. 180. Y ahora, entonces, claro, ya lo que antes se veía, esta línea rosada que marcaba cada 5 unidades, se veía grande, ahora se ve pues súper pequeño, se ven como si fueran ya pequeñas unidades. Podríamos decirle entonces que no nos marque cada 5 unidades, sino como cada 10. ¿Saben para qué? Para tener como una referencia más clara de lo que sería cada 10 centímetros, ¿cierto? Que si hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 180, cada 10 centímetros me está marcando con una línea rosada hasta completar pues los 180 centímetros que tenemos. Y bueno, ¿qué es el access? El access es simplemente esta línea divisoria de la mitad. Entonces si decimos que el access es esta línea divisoria de la mitad, ¿quién me dice? El access es la divisoria de la mitad. El rosado está marcando cada 10 centímetros. Entonces este azul, que voy a poner azul, ¿qué unidad me está marcando? ¿Qué unidad de medida? ¿Qué representa cada cuadrito azul? 1 centímetro. 1 centímetro porque decíamos que las rosadas cogen 5 y las subdivisiones de ya las subdivisiones como tal son 1 centímetro cada uno. ¿Listo? Todos cambiaron colores y demás. 180, 10, 5,
y colorcitos. Apply. Y los otros saben. Porque son de la. No, no. Son de sí, sí, la. Pero no pueden ningún color. Ese tiene el ojo. Ahí está. ¿Puedes hacer eso? Bueno. Listo, entonces, bueno, démosle ahí ya a cerrar. Y miremos entonces, por ejemplo, si yo roto este personaje, lo voy a rotar menos 90 grados para que quede acostado. ¿Con qué coincide? Con el tamaño de la grilla, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le pusimos 180? Pues miren, ahí ocupa los 100 y él medía como 182, ahí está apenas. 180 más el poquito, como 2 centímetros de más que tenía. Bueno, vamos a pasar, bueno, acá ya todos tienen esto, ¿cierto? Claro, dudas, preguntas, centímetros, todo. Entonces volvámoslo a dejar de pie, 0. O no, dejémoslo acostado. Llevémoslo acostado a Unity. Entonces seleccionen el personaje. ¿Cuántas qué? No te entendí. ¿Abro la grilla? Lo roté en menos 90 grados. Bueno, vamos a Unity. Vamos a... Pues que esté sobre la grilla. Porque cuando colocamos un plano, por ejemplo, él por defecto lo coloca sobre la grilla, aunque es súper pequeño, ¿no? Pero lo coloca ahí. Entonces si tenemos el personaje por debajo, se va a cortar. Bueno, en Unity vamos a ir a Projects, New Project. Sí, el editor. Vámonos. Ahí le pongo. Sí, creo que sí toca instalarla, ¿cierto? ¿Y cuál le pongo? ¿El 6? Vamos al último, el de arriba, el recomendado. Instant, ahí. Tienen que tener en cuenta que con el que trabajan les tienen que pegarse. No pueden bajar ni subir a una versión diferente. Solo trabajan en Unity. Creo que va a pedir otra vez.
Vamos cambiando en malla la unidad de medida. Vamos a malla. Vamos a window. Setting preference. Listo en malla. Window setting preference. Luego preference. Acá en settings, ¿dónde está? No lo veo. Acá. Ah, sí. ¿Cuál estamos buscando, profe? Este otro settings, aquí. Ah, ok. Word units, unidad de medida. ¿Centímetros? Metros, pasemos a metros. Así, démosle aquí en settings. Word units. Y si en K dice que está en centímetros, lo podemos cambiar a metros. O a pulgadas, o a pies, o ya. Y listo. Démosle guardar. Y veamos. Otra vez. Window, setting preference. Preference. Por acá settings y word units, metros. Window, setting preference, preference, settings, word units. Working units. Metros. Entonces, si vieron, ahora tenemos pues la grilla en metros. Entonces ahora sí quedó súper gigante. Súper gigante. Entonces en este caso sí tocaría, digamos, si vamos a trabajarla en metros, nos tocaría configurarlo un poquito. Porque ya no nos deja ver la grilla cuando está demasiado grande, se empieza a cortar. Entonces acá digamos que le voy a poner, por ejemplo, los 12 centímetros que tenía al principio. 12 unidades. Porque ahora cada unidad es un metro. ¿Y con 5? Pongámosle. Pongámosle que nos ponga una línea cada unidad. Y sí, las mismas 5 subdivisiones. Como para podernos guiar más. Entonces, ahora sí, 5. Acá, bueno, ahí tenemos 1,80 m. La rosada nos está marcando cada 5 y está en cada 5, o sea, cada 5 por 5. No. Pero bueno, ahí está como 1 metro, o sea que si esto tiene 1 metro, cada cuadrito tiene 20 centímetros. Bueno, ¿ya les instaló acá en Unity? Bueno. ¿Y cómo van con el personaje bien? ¿Sí? Ya voy. Listo, listo. ¿Otra vez? No, porque
Bueno, listo, todos tienen ya abierto Unity. Alza la mano el que ya tiene abierto Unity. Listo, súper. Entonces, bueno, acá muchas cosas se van a crear como muy, o se manejan como muy parecido a Maya, un espacio. Alza la mano el que ya había trabajado con Unity. Algunos, listo, no todos. Entonces acá tenemos un espacio tridimensional, como muy similar al de Maya. Pero si ustedes quieren, pueden habilitar un espacio 2D, miren, acá. 2D, 2D y 3D. Vamos a cambiar el espacio a 2D o volver al 3D. Entonces dejémoslo en 3D. Y acá de la misma forma, al sostenido rotar la vista, clic del centro paneo y clic derecho zoom o con el scroll. Entonces, pero acá los objetos se crean obviamente súper diferente, ¿no? Porque no hay tantas herramientas de modelar ni nada de eso. Entonces, digamos que acá es como crear objetos o básicos o traerlos desde Maya. Vamos a darle acá en el panel del lado izquierdo que se llama jerarquía. Este viene siendo como el outliner de Maya. Este es el panel jerarquía y acá vamos a darle clic derecho, 3D Object, vamos a crear un plano. Acá en el panel jerarquía, por ahí en cualquier lugar vacío, clic derecho, 3D Object, plano. Y bueno, ahí tenemos un plano. Y los controles se manejan igual que Maya. W para mover, E para rotar y R para escalar. Vamos a crear ahora un cubo. Acá pues no roté el plano ni nada, lo único que hice fue como escalar. Vamos a crear un cubo, lo mismo, clic derecho, 3D Object, cubo. Y tenemos el cubo. Listo. Vamos a traer el objeto, el elemento que tenemos acá, el personaje este gigante. Selecciónenlo desde Maya. Y vamos a darle File, Export to Unity. File, Export to Unity, pero no le vamos a dar todo, sino solamente la selección. Porque no queremos que nos exporten las cámaras y todo lo demás que hay. Export to Unity, Selection. Nos dice que en dónde. Entonces, ¿saben qué es lo interesante de haber creado primero el proyecto? Bueno, resulta que Unity, como ustedes, los que ya han trabajado con Unity saben, que acá en descargas fue cuando yo pues le dije que me creara ahí la carpeta y ahí la creó Unity, pasara a Unity. Pero si ven que creó todas esas carpetas, o sea, Unity hace eso siempre, va a crear todas estas carpetas y tenemos que pues mantenerlas porque es lo que permite que funcione pues el archivo de Unity. Entonces él crea todas esas carpetas, pero hay una carpeta especial que se llama Assets. Esa carpeta Assets es en donde se van a guardar todos los elementos que vamos a usar dentro de Unity. Entonces, en esa carpeta Assets es en donde vamos a colocar lo que estamos exportando acá. Entonces, en Maya. Estamos acá en Maya. Le decimos vaya a descargas. Le habíamos dicho exportar to Unity, Selection. Entonces, allá descargas y entra a la carpeta pasar a Unity y a la carpeta Assets. Y ahí le damos seleccionar.
¿Listo? Ahí es en donde lo vamos a guardar. Carpeta assets. Y ahora sí, después de darle a seleccionar, nos pregunta el nombre. Vean el formato con el que lo está pasando. Él sabe que lo estamos pasando a Unity. Entonces ya nos pone el formato por defecto. ¿Qué formato puso? FX. Ese es el formato para pasarlo a Unity. Entonces vamos a ponerle que yo le voy a llamar personaje. Entonces le ponemos el nombre, dejamos ahí el formato FX y Export Selection. Ahora vamos a Unity. Entramos a la carpeta Assets. Creo que repitió, me volvió a crear la carpeta Assets. La volví a crear, sí. Y acá tenemos al personaje, si lo jalan acá. Jalamos al escenario. Ahí está. Ahí lo tenemos. En cambio, ven que acá, mientras que en Maya parecía gigante, acá parece pequeño. En relación al cubo, ¿qué tamaño tiene? Vamos a ver. Como casi el mismo tamaño. Tiene, entonces, el cubo acá hace lo mismo que hace Maya, lo crea de una unidad. Pero la unidad en Maya era un centímetro, entonces era súper chiquito. Acá la unidad es un metro. Entonces el cubo lo crea de 1 metro. ¿Sí? En relación al personaje, pues tiene ese metro. Cada cuadradito de la grilla, cada celda, tiene 1 metro. Entonces con 2 celdas tenemos, o con 2 unidades tenemos ya los 2 metros. ¿Está claro el tema de las medidas? Entonces téngalo muy en cuenta, porque la idea es que coincida con su mapa. El mapa debe tener las medidas y debe corresponder todo. Pueden hacerlo como quieran, si ustedes quieren pueden pasarlo acá a Maya y acá ajustar el tamaño, o de una vez desde Maya le dan el tamaño y lo traen ya acá. Pero entonces hagamos algunas cositas en Unity. Vamos a subir el cubo, como, bueno, subirlo, o sea, separarlo del suelo. Todos pueden entrar ya el personaje a Unity, ¿cierto? ¿Alguien se quedó? ¿En qué se quedó? Vamos a seleccionar el personaje y le dimos exportar a Unity. Exportar la selección. Ahí le dijimos en qué carpeta, y la carpeta que elegimos fue la que Unity creó, pero le decimos que entró de assets. Solamente que como acá me di cuenta que él creó otra carpeta assets, no entremos a assets, porque él ya por defecto va a saber que es en assets y lo va a crear ahí, me imagino. Entonces le decimos, entra a la carpeta Unity, ahí, y le ponemos el nombre, yo le puse personaje, le voy a poner human. Bueno, él lo sigue tomando dentro de esa carpeta assets que tenía. Y ahí lo arrastran al escenario. Ahora sí, los que se han quedado está en assets, o sea, el personaje que va en assets, cuando lo exportaron de Maya. Se entran a Maya y lo colocan ahí en el escenario. Pues siempre y cuando esté dentro de la principal se hace. O sea, está directamente de assets que está en la parte izquierda. Assets, acá. No otra carpeta dentro de assets que llame assets, sino Sí, no, pues que con que estén assets. O sea. Bueno, ahora, el cubo, miren, Unity es un motor de videojuegos, ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces acá pues tenemos algunas posibilidades, ya no tanto modelado, sino, sí, claro, un espacio 3D, pero para poder crear pues entornos virtuales de videojuegos, realidad aumentada y demás. Pero también entonces tenemos la posibilidad de trabajar con las físicas de los objetos.
Listo, vamos a ponerle a este cubo un complemento, un componente. Seleccionen el cubo y esperen. Seleccionamos el cubo, ¿listo? Y vamos a ir acá abajo en Unity al lado derecho un inspector, que es como las propiedades, como el channel box de Maya. Y póngale acá abajo lo que dice Add Component. Al lado derecho, lo más abajo, dice Add Component. Y vamos a buscar un componente que se llama Rigid Body. Rigid Body, pues pongan acá en filtro y ahí como solo Rigid y ya les aparece. Hay Rigid Body para cuando estamos trabajando con personajes 2D. Para sacar este fue por acá. Seleccionamos el cubo, inspector y abajo, Add Component. El Rigid Body 2D solamente para pues trabajo en 2D. Planos, personajes planos, fondos planos. Entonces tenemos que usar el de 3D, que es este que nos dice 2D. Listo, y vean lo que va a pasar. Si le damos play, ejecutar, acá play, miren que el cubo cae. ¿Sí ven? Va a subirlo más. Cae y ¡pum! Se detiene con el suelo. ¿Sí les pasó? ¿Sí les funcionó? ¿Qué te sale? No sale cuando le dan play no sale esto, esta imagen. Bueno, resulta que, y eso sí lo tienen que tener muy en cuenta todos, cuando ustedes traigan todos los elementos de Maya, los acomoden y demás, a veces la cámara, ¿Dana? A veces la cámara no está enfocando pues, los elementos, ¿cierto? ¿Cómo hacen para cambiar la posición de la cámara para que enfoque los elementos? Sara, selecciona la cámara y pues la forma difícil es acomodarla, ¿no? Como que girarla, buscar en dónde la ponemos para que ubique los elementos y todo eso. Esa es la forma difícil. ¿Quién sabe cuál es la forma fácil? Los que han usado Unity. Si cuando exportamos la cámara está por allá perdida y no nos muestra lo que queremos, que es nuestros elementos. Digamos acá voy a perder la cámara, le voy a decir gire y mire allá. Le doy play y pues no me va a mostrar nada. ¿Cómo hacemos? A ver. Bueno, les voy a decir, vamos a ubicar acá la posición, el ángulo que queremos que nos muestre. Selecciona la cámara. Control Shift F. La posición de la cámara pasa automáticamente a la posición que yo le tengo acá en mi editor. Si le dan play, ya tiene que verse ahí. Listo, a ver cómo va. Control Shift Alt. F. Y se supone que se vería desde acá. Te falta tu placa. Si le Control Shift F se vería desde donde estoy. ¿Cómo vas?
Listo por acá, le digo de cámara. Ah, porque el personaje es muy grande. La piensa que está mucho. Bueno, sí les pasó de pronto que intentaron hacer lo mismo con el personaje. Voy a enderezar al personajito. Rotación 0 lo voy a dejar. Escalémoslo un poquito. Ya. Bueno, miren que el personaje le va a poner también rigid body. Y se supone que tiene el rigid body, pero miren que sigue derecho y no se detiene con el suelo. ¿Sí lo vieron? Natalia, ¿sí lo vieron? No se detiene con el suelo. ¿Por qué pasa eso? Porque los objetos que creamos en Unity por defecto tienen algo que se llama un colisionador. Y los objetos que traemos de Maya no tienen ese colisionador, toca ponerse. Vamos a Add Component y busquemos Collider, se llama Collider. Lo mismo, acá selecciono el personaje, en Inspector abajo, Add Component. Aquí empezamos ya a agregar componentes. Pongámosle un Cápsula Collider, puede ser un Box Collider, que es una cajita. Pero cápsula de pronto se adapte mejor a la forma del personaje. Cápsula Collider. Miren, este es el Collider. Podríamos editar el Collider si queremos que sea más ancho, más angosto. Mover el Collider. Mover el Collider. Y ahora sí, tiene que funcionar. Le damos play. Y se quedó ahí por ahí. Ten en cuenta una cosa súper importante. Todos los cambios que hagan, fíjense en haberle dado stop acá. Si ustedes están en play, miren lo que pasa. Están en play y estando en play, digamos que hago ajustes, por ejemplo, del Collider. Le digo, pero por ejemplo lo muevo el personaje. Así sí me deja mover el Collider. Mira, acomodo el Collider, muevo el personaje, lo giro, hago cosas. Miren lo que pasa. Miren que cuando le doy stop, perdí todo lo que había hecho, ¿cierto? Todo lo que había hecho se perdió. ¿Por qué? Porque el play nos deja, o sea, en el modo de ejecución, nos deja como probar cambios en tiempo real. Entonces se está ejecutando y ahí voy haciendo, probando, pero en el momento en que le doy stop, pues se va todas esas pruebas que hice en tiempo real.
Entonces, si ustedes siempre quieren solamente ya para previsualizar cómo está quedando, usarlo, si es un juego. Pero ya para hacer ajustes, siempre stop. Y siguen ajustando. Si ponemos el personaje al bordecito acá del plano, se va a caer. Un poquito más al borde. Y quiero esta vista de la cámara. Otro poquito. Un poquito menos. Mire, ¿hicieron? Pegó con un pie, o sea, se alcanzó a sostener, pero luego se rotó y se cayó. Bueno, entonces estas son las físicas pues, de Unity. La idea es que lo que ustedes en el montaje que van a hacer, no es necesario que le pongan rigid body a todo, porque pueden ponerle a las fachadas y todo cae y se acomoda solo, pero eso va a generar peso, va a pesar mucho más. O sea, eso es como ya para, pues, en la dinámica de algún, sí, del juego, alguna cosa. Pero para poner las casitas y eso simplemente las ubican y ya no le pongan rigid body, ni necesariamente el box collider. Bueno, acá lo último que quiero mostrarles en Unity es, bueno, cómo poner estos elementos, demás. Pero vamos a hacer algo así sencillito. Y la idea es que a futuro estos elementos que estamos trayendo pues nos van a servir para hacer lo que se planeó, ¿no? Estos personajes y todo ese escenario se pensó para un videojuego, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabajaría ya con esos personajes acá? Y con esos elementos de juego. Entonces acá, pues acomodamos los elementos, le ponemos la física, pero ya todo el funcionamiento va por medio de código, por medio de scripts. Y el código se escribe en scripts. Escribamos un código rápido así para probar. Vamos a darle clic derecho y creemos una carpeta para tener todo organizadito. Clic derecho en la parte de abajo, en Project, acá en Assets. Recuerden que todos los elementos ya que nosotros vamos a usar van dentro de Assets. Vamos a crear un nuevo folder. Y ese folder le vamos a llamar Scripts. Scripts. Y dentro de ese folder, dentro del folder de scripts, vamos a darle clic derecho, crear un nuevo mono behavior script. ¿Y por qué mono behavior script? Bueno, el script solito, pues bueno, es como en donde podemos escribir el código. Pero mono behavior nos va a dejar listo, preparado el código para de una vez heredar muchas de las funciones de Unity. ¿Sí? Como que ya hay funciones creadas para Unity y elementos y clases y cosas, entonces desde ahí podemos ya usarlos.
llamémosle juego. Listo, le llamamos juego. Y vamos a darle doble clic al script. Y lo vamos a abrir con Visual. Examinar, elegir una aplicación en el PC. Y Visual quedó, o no quedó. ¿No está cierto? Pues con el bloc de notas. Hagamos con bloc de notas. No importa. Solo una vez. Pongamos. ¿Qué diferencia tendría? Pues que si lo editáramos con Visual, que nos daría como ayudas y colorcitos y todo. Entonces vamos a hacer algo sencillito. Vamos a crear acá una variable. Vamos a escribir public. Public int. Y pongámosle velocidad, cualquier cosa. Velocidad, punto y coma. Listo. Guardemos control S. Public int velocidad. Entonces recuerden que para declarar una variable, pues primero escribimos como el tipo de datos que va a manejar, que es números enteros, y el nombre de la variable que puede ser cualquiera, el que nosotros queramos. Pero le estamos diciendo que es una variable pública. Vamos a Unity y le vamos a poner este script al personaje. Se lo arrastran y se lo sueltan aquí al personaje. Sí, ya, entonces digamos, hicimos pues, el cambio acá en el código, pero pongámosle acá en Unity el script al personaje. Seleccionan personaje, cogen el script y lo jalan y lo sueltan. ¿Cómo sabemos si quedó puesto? Seleccionan personaje y acá abajo tiene que aparecer como un componente más, ¿sí? Juego, este es mi script juego. Lo tiene como si fuera un componente. Incluso, o podríamos también, por ejemplo, arrastrarlo allá directamente. Y quedaría ahí. Si lo pongo, pues queda dos veces. O incluso, podríamos haber creado el script directamente desde acá. Add component y ya lo dejaría puesto. Script. New script y el nombre y crear, ¿sí? Da lo mismo, cualquiera. Entonces, pero pues bueno, esto es como fácil, ¿no? Arrastrarlo acá sobre el jerarquía. Y si nos fijamos acá, ahora acá se guarda con control G, en bloc de notas es control G. Y en el momento en que yo hago un cambio, tiene que aparecer acá reflejado, pues ya en el juego, ¿no? Miren qué pasó, ¿quién me dice qué pasó acá en el script? ¿Qué apareció nuevo que no estaba? La variable velocidad, ¿cierto? ¿Sí les apareció la variable acá? Desde acá puedo cambiarle el valor, puedo decir que la velocidad sea 30. Bueno, y ahí cambiamos eso.
Entonces vean que desde ahí vamos a crear variables que podemos luego darle uso. Acá solamente declaramos una variable, le dimos un valor, pero pues ya es, ¿cómo se le da uso a una variable? Ustedes, los ingenieros. Con condicionales, ¿cierto? Usándola pues ya de acuerdo a lo que necesitemos. Bueno, entonces vamos a crear, ahora vamos a... Acá podríamos, digamos que con esa variable, pues mandar un mensaje en consola de muéstrenos el valor que tiene esa variable y demás. Pero ¿cómo hacemos para usar el objeto 3D que tenemos ahí puesto? Tenemos que llamarlo de esta forma. Vamos a escribir public GameObject objeto puntico public GameObject objeto. No pongámosle personaje. Aunque si llamamos todo de la misma forma, en algún momento podría generar confusión. Vámosle objeto personaje. Así. Y vamos a crear una función sencillita. Pues Unity por defecto tiene creadas ya dos funciones. ¿Sí? Para que se ejecute un código, pues tenemos que crearlo dentro de una función que nos diga pues que lo ejecute, y de alguna forma tenemos que llamar esa función. Entonces la variable star va a ejecutar todo lo que esté dentro de la variable star se va a ejecutar apenas iniciemos el juego, y todo lo que esté dentro de la variable update se va a ejecutar ¿cada cuánto? Cada fotograma, constantemente, una detrás. Si estamos trabajando 30 fotogramas por segundo, se va a estar ejecutando pues 30 veces por cada segundo. Entonces dentro de la variable, pero entonces no vamos a usar ninguna de esas dos funciones, sino que vamos a crear otra función ahí debajito de los de, pero antes de cerrar este corchete, porque este corchete que cierra pues la clase completa. Antes de cerrar el último corchete, pero aquí abajito, void de crear. Esta es la estructura de la función. Abre paréntesis, abre corchete y cierra corchete. Y escribimos dentro de esa función. Void crear, abre, cierra, y abre corchete y cierra corchete. Y ahí adentro solamente vamos a escribir esto. Una condicional si input get key down y entre paréntesis key code punto space, abrimos el corchete de la condicional, es otro corchete que se cierra acá. Y dentro de la condición, y dentro de la condicional dice instance, así, sin la S, instantiate. ¿Qué vamos a instanciar? Objeto personaje, que es la variable del objeto, transform.position, coma transform.rotación. Instanciar objeto personaje, transform position, transform rotation,
instancia objeto personaje, transfer position, transfer rotation. Tenemos entonces una función y dentro de la función tenemos una condicional, ¿cierto? ¿Y la condición cuál es? Si oprimo una tecla del teclado, keycode hace referencia a cuál, ¿sí? La tecla con código, espacio, espaciadora, la barra espaciadora. Si oprimo la barra espaciadora, entonces haga esto, instancie objeto personaje y tome las propiedades de posición y rotación. Ya vamos a ver cómo funciona. Pero ¿qué pasa cuando tengo una función? Tengo que llamarla. Solamente start y update funcionan sin llamarlas. Pero si yo creo una función, tenemos que llamarla desde algún lado. ¿Desde dónde la llamamos? Desde el update. ¿Cómo se llama una función en el update? Copiamos esto y lo pegamos acá, punto y coma. Esto y se pega aquí. Listo, control G para guardar. Entonces agregamos tres cositas. Bueno, la variable velocidad era solo para probar, pero para lo que vamos a hacer es esta variable que primero es una variable en que acá, al crear la variable nos dice qué tipo de datos va a manejar, números enteros, lo que sea, pero esta dice que es GameObject, o sea que va a tomar las referencias del objeto de juego y le damos un nombre de la forma como lo vamos a referenciar, objeto personaje. Control G, vamos al juego, a Unity. Espero, ¿alguien está terminando de anotar? Listo, entonces, ya. Vamos acá. Y quiero también otra cosita importante para que la tengan en cuenta. Digamos que si ustedes lo que van a crear es un juego, ¿cierto? Ya podrían de pronto poner algunos elementos del juego, quizás en el camino va recogiendo el apocalíptico, va recogiendo pedazos de algo que se desarmó para armarlo, ¿cierto? Sí. Entonces recuerden, en el código puse esto: public GameObject objeto personaje, desde el update llamé la función y ya creamos la función con el condicional. Listo, ya terminamos esto y salimos al break, ¿listo? Y ya nos dedicamos a finalizar el proyecto. Bueno, vamos acá a Unity. Creemos una carpetica que se llama Prefabs. Prefabs. Ahí en el panel de proyecto, en Assets, ahí. Prefabs. Entonces, primero, seleccionamos el personaje y miremos qué pasó ahí con el componente que tenía. Aparece una nueva variable. ¿Sí la ven? Sí, a mí no me aparece la variable que Ninguna de las dos, ni velocidad ni objeto. la velocidad sí, pero la otra no. ¿Será que la pusiste pública? ¿Sí la pusiste pública? Sí. Si no le ponemos pública, no aparece ella en Unity. Entonces, revisa que esté bien escrito. Guarda, control G. ¿Sí, ahora sí? Ya. Listo, entonces acá apareció la variable que creamos, la de objeto personaje. Pero él dice que está buscando como un objeto de juego, porque eso fue lo que le dijimos, ¿cierto? GameObject. Entonces, ¿qué objeto va a tener acá? Miren lo que vamos a poner. Este personaje lo vamos a jalar acá a la carpeta Prefabs. O sea, el que está en jerarquía, jálenlo acá, chun, Prefabs. Y lo sueltan acá. O sea, desde aquí hasta acá. Al momento en que nosotros jalamos, no importa que la carpeta se llame Prefabs o no Prefabs, la idea es que vamos a crear un prefabricado, pero como vamos a crear un prefabricado, lo pusimos organizado en la carpeta Prefabs.
Pero ¿qué hace esa carpeta prefabs? O digo, la carpeta no, sino ¿qué hace cuando lo convertimos en un prefabricado? Lo que hace es que se convierte en un objeto que podemos reutilizar muchas veces y crear instancias de ese objeto. ¿Se acuerdan cuando le decíamos en Maya que duplicara para el personaje hacia el otro lado por medio de una instancia? Todo lo que le hacemos a la derecha se cambia a la izquierda porque era una instancia. Entonces acá pasa lo mismo. Todo lo que le hagamos al objeto principal, que es el que está ahí en prefabs, se lo va a hacer a todas las instancias que tengamos. ¿Cuándo sirve esto? Como hablamos de juego, ustedes digamos dicen, bueno, los juegos tienen cositas para recolectar como monedas, como Mario Bros. Entonces configuramos una moneda, le ponemos el código a una moneda, la hacemos funcionar completita, le ponemos animación, colores, todo, y la metemos a prefabs. Pues cada vez que saquemos una instancia, eso ya está funcionando, ya tiene todo su funcionamiento. Entonces no tenemos que repetir eso varias veces, porque si solamente traemos de Maya las 100 monedas, toca una a una poner el código, configurarla, animarla. Entonces solamente la metemos ahí y ya luego la jalamos. Entonces acá, ahora sí, ya tenemos el objeto acá prefabricado. Volvamos a seleccionar acá solamente clic en jerarquía para poder ver lo que está acá, para poder ver la variable objeto personaje. Este prefabs lo vamos a jalar a ese espacio de objeto personaje, a la variable. ¿No te sale? ¿Ya revisaste que esté público? ¿Sí? Facilidades que me vuelvo a preguntar. No, un poco más. Algo que se repita. Listo, jalamos el prefab a la cajita que nos da la variable de objeto personal. ¿Ya lo jalaron? Y probemos a ver qué va a pasar. Aquí jalo y suelto. Aquí dice que es que acá input engine, unit engine, input class. Eso es como de los plugins que tiene Unity. Por la versión. Es que por la versión, acá hay algo que se escribe diferente. Unity input system. Pero ¿por qué no se puede descargar la versión que editamos? Aquí en package. Sería la Unity Engine, ¿cierto? Ok.
Bueno, acá digamos que lo que nos toca es como buscar o el paquete que contiene esta forma que lo estoy llamando. Pero entonces si quieren pueden ir al break. 8:45 y cuando vuelvan ya lo aplicamos. 8:55, ¿listo? Yo tengo una pregunta. Dímelo. Pero la ropa que está haciendo la otra. ¿La ropa que no, la red de... Bueno, lo de volver a hacer la misma forma de... Retopología. Retopología, eso. Es que yo tengo que buscar un personaje que dice que le pegará como la parte del ojo y la oreja. Sí. Yo lo hice, pero no sé si estoy bien. O tengo otro estudio o cómo tengo que hacer. Listo, ya lo vemos. Ya cuando hablamos, reviso ya. ¿Listo? Si quieren salgan. Salgan ahora, después ya. Profe, es Edit, Project Settings, en Plugin se puede cambiar eso. Edit, eso está bien, ¿de cierto? Como Project Settings, Plugin. Plugin, ¿Dónde está? Ah, ya lo. Other Settings, y en la parte que dice configuración, hay lo que dice Active Input.
Ahí abajo. Aquí dibujando. Y ese es el ambos. Ah, listo. Este sería pasarlo a este. Vamos, listo, listo. Y reiniciar todo. Ok. Cierran este y lo vuelvo a abrir. Listo. Listo, ya funciona así. Gracias. No, pues, eso yo investigar porque no es estudio.
hay problema. Si hay un mismo momento, Dios, ya se perdió todo. Se puede, pero tú tenías que cancelar. Idea millonaria, sí, Bueno, ¿listo? ¿Listos? Entonces, vamos acá. Vamos a... ¿Dónde era? En Assets, en Edit, ¿cierto? El Project Settings. Edit, Project Settings. ¿Listo? Edit, Project Settings. Y bueno, de cierta forma ahí abajo decía, ¿cierto? Como activarlo, no sé. Entonces acá vamos a ir a Player. Player, acá al lado izquierdo. Vamos abajo a donde decía
configuración. Era primero el modelo. Acá, configuración. ¿Cierto? Busquen acá configuración. ¿Sabe? Como más o menos, vean, está por la mitad. Un poquito más abajo de la mitad. Primero el settings y luego su configuración. Ah, sí, dentro de Other Settings. Acá, Other Settings. Y ahí abajo dice configuración. Por acá. Editor Assembles Compatibility. No era ahí. Era en Bot, acá. Active Input Handling. Le ponemos Bot. ¿Se lo encuentra? Ah, se te cerró. Ah, no, sí, se tiene que cerrar. Ahí sí sale editor y lo vuelve a abrir. Siempre y cuando pues, le hayan dado guardarlo. Bot, y listo. Ahí ya se reinicia. Cuando se reinicie, ¿qué es lo que tiene que pasar? Miren lo que tiene que pasar. Y cuando le oprimimos la barra espaciadora, pues que le dijimos ahí que instanciara, ¿no? Que sacara como de ese objeto original, pues más instancias, más objetos. Barra espaciadora y crea más. ¿Sí les funcionó? Lo ven mío con un espacio muy tantos que casi cuesta el peso. Sí, ¿Con un solo espacio? sí. A mí cuántos me crea, Creo que lo va duplicando. Exponencial. Sí, lo va duplicando. Exponencialmente. De la cantidad que uno ya tiene. Sí, no, porque mira que a mí solamente me crea uno. No, no. Si No, tú porque sacas- crea primero uno y ahí cada uno crea otro. Entonces Va lo va exponencialmente. duplicando. Ah, ese crea otro. Y se va creando otro. Tengo dos, entonces ahora van a ser cuatro. Ah, porque esta instancia tiene el código. Ajá, entonces cada personaje tiene el mismo código. Entonces podríamos quitarle a al prefabricado el componente y dejárselo solamente al que está en jerarquía. Al prefabricado le quitamos el componente, remove component, ya lo quitamos. Y acá sí se lo dejamos. Al, y al de arriba Y así vamos dando. no lo tiene. Ahora sí, creo que ahora sí. Tienen que haber 5. Profe, y si No, el sí. de arriba no lo tiene, no me aparece Cuando la parte de cambié el de abajo, el de arriba no. no lo tenía. El de arriba, no, sí, tenía que tenerlo, si no, no te lo leía. No me aparece. No es que Derecho cada al clic. espacio mío crea de dos en todas. Pero ya le quitaste al prefabricado el código. Sí, señora. Sí. En el prefabricado no está el. Gracias. ¿No puedo ver el código un momento? Sí. ¿Qué hojita? No lo dejo. ¿Quedó qué? ¿Qué hojita que tuviste? Que dejaba el código. Sí, se lo quitas. Antes pues Sí. se queda. Aunque no sé. ¿Tú se lo quitaste? ¿Y sigue creando doble? No, toca es quitarse el property,
quitarle el prefab y toca volverle a poner en jerarquía, volverle a agregar el componente, porque como que genera, como que si se lo quita el prefab, se lo quita también la jerarquía. Lo quito en un momento. A mí no. No sé si puse mal, pero hubo un momento en que lo hice ese inicio, le quité el prefab me quitó el de ambos, el de jerarquía y el del prefab. Entonces te puedo meter el de jerarquía, el código y volver a poner. Por lo que de pronto ya cuando lo prefabricaron ahí lo sacaron. Sí, Ya. Yo no lo había sacado. Sí, sí. Está el... Ah, ya. Entonces eso, digamos que los que tenían este personaje que ya estaba instanciado, la idea es que esto no sea una instancia, sino que este sea el original. O sea, como que este sea independiente. Es que pueden hacer borrar el prefabricado, dejar ese ahí, pero jalarlo y ese sigue quedando ahí. Y ahora sí, al prefabricado sí se le quita el código. No, perdón. Le quitas son. Le quitas el prefabricado del script. Se le quita al de afuera, ¿cierto? Sí. Entonces toca borrar el prefabricado, jalar de nuevo para crear otro prefabricado, pero este no borrar, sino que dejar este aparte. No lo borré. O lo que se puede hacer es eliminas el prefab, dejas el de jerarquía, le quitas el componente, ahí vuelves a pasarlo a prefab para que cree un prefab sin componente y ya el de jerarquía le agregas nuevamente el componente. Y recuerden que si le vuelven a agregar el script, que si lo borraron y eso, toca volverle a poner el prefab dentro de la variable. Se toca volverlo a jalar acá. Ahí quedaron. Sí, creo que ya solamente está creando un... aunque si se cae el suelo ya los crea, pero por debajo del suelo ya no lo vemos. Entonces, era porque el original, los prefabricados no tienen el código, entonces no pueden generar más objetos. Entonces, el original, si ya se cae y va al vacío, empezar a crear, pero por allá abajo. ¿Y bueno? Sale ya. Bueno, vamos que ahí ya como para entretenernos un ratico, pero nada de eso. Y sigue creando. Y se cayó mi original, o sea que creo que no va a crear más. No creo. Ya crea, pero ya no entra. Sí, entonces, el prefab, decíamos que no tiene. Y este, sí lo tiene. Pero este tiene que tener un caso este. Ahora sí. Por allí, preguntas, Lucía. Sigo creando 20 fotos. Se puede hacer esto. Me pega.
Que hace que quede Ah, de pertenencia. Bueno, entonces acá una prueba de otra cosa que yo les decía, cuando generamos una curva, ¿se acuerdan que trabajamos con las curvas? Por ejemplo, hemos trabajado con una curvita. La enderezo. Menos 90. Le damos el revolve, aunque va a acomodar el pivote primero. Por acá. Y ahora sí, surface revolve. Y voltear las caras. Reverse direction. Teníamos esto, ¿no? El trabajo con curva y el revolve. Pero entonces en el momento en que exportamos esto, vamos a exportarlo, export to Unity Selection. Esto se va a llamar pues como intento de copa. Y acá nos quedó como por acá. Miren que no se ve nada. O sea, lo que les decía, las curvas no las va a leer. Los surfaces no los lee. Entonces, ¿qué toca hacer para que lo lea? Convertirlo a polígono. Modify, convert, NURBS to polígonos. Pero configurémoslo para que no lo pase a triángulos, sino a cuadrados. A quads. Chan, quads y listo. Ahora sí. Ahora sí esto, pues lo podemos exportar. Vean que se mantiene la forma. Selection, copa 2. Y en Unity ya tiene que funcionar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí con esas cosas. Con los surfaces y eso. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo van? Ahora sí, dediquémonos a... ¿Pueden ir haciendo el montaje de Unity? Para ir probando que no funciona. Para usar el plano, solamente lo colocan ahí en Assets, o lo importan o lo arrastran ahí en Assets, y en Unity lo jalan y lo sueltan directamente, desde Assets hasta el espacio de trabajo de Unity. Le ponen el tamaño y demás. Fíjense una vez que no esté tan pequeño, en qué tamaño lo trabajaron en Illustrator, porque si no, pues sí se nos va a dañar la calidad.
Entonces,